Bom, boa tarde a todos, boa tarde, professores, boa tarde, Maria Fernanda. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Lide na Nuvem, que tem como objetivo tratar de temas relacionados ao direito, internet e tecnologias. O podcast é um projeto de extensão do grupo de pesquisa Direito, Políticas Públicas e Tecnologia, da Faculdade de Direito de Franca, liderado pelo professor Yuri Lanes, com a participação de todos os integrantes na formulação das questões feitas aqui hoje, patrocinado também o nosso congresso que estamos realizando hoje pela Magalu, Cicobi Três Colinas, Verifact, MVB Advogados, Unimed. Hoje tenho o prazer de anunciar e receber aqui conosco os professores José Antônio Martim Pérez e a professora Jéssica Delgado Saez. Ambos são professores da Universidade de Salamanca, na Espanha. Eu vou agora apresentar um pouquinho do currículo dos nossos convidados e, em seguida, eu passo a palavra para Maria Fernanda, que também me faz companhia nessa tarde de hoje, que é a nossa aluna do curso de mestrado aqui da faculdade e que conduzirá essa conversa e as questões que serão levantadas para os nossos convidados na tarde de hoje. Então, a professora Jéssica Delgado Saez é professora permanente laboral na Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha. É doutora em Direito Privado com menção internacional, título obtido pela Universidade de Salamanca e pela Universidade Pública de Navarra. Recebeu o Prêmio Extraordinário de Doutorado. Possui mestrado universitário em Direito Patrimonial, também obtido pelas mesmas universidades. Sua formação acadêmica iniciou-se com a licenciatura em Direito pela Universidade de Salamanca e as suas pesquisas têm um enfoque em Direito Privado e Direito Civil. Seja muito bem-vinda, professora. Professor José Antônio Martim Pérez é professor titular de Direito Civil na Universidade de Salamanca, foi juiz suplente na Audiência Provincial, é diretor do mestrado em Advocacia da Universidade de Salamanca, realizou estudos de pós-graduação na Universidade de Bolonha, responsável por um grupo de pesquisa e por diversos projetos sobre proteção de menores e pessoas vulneráveis, bem como sobre o tratamento da deficiência. É autor de numerosas publicações também nas áreas de direito dos contratos, direitos de danos, direito do consumidor e cláusulas abusivas, direito das sucessões, propriedade, entre outros. Orientou mais de 10 teses de doutorado na Universidade de Salamanca. Ministrou cursos e palestras em diversas instituições e universidades espanholas, europeias e latino-americanas. Professor, seja bem-vindo, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Agora eu vou passar a palavra para a nossa aluna Maria Fernanda, que foi quem, com muito zelo, organizou algumas questões para a gente conversar um pouquinho hoje. Sim, professores, é um prazer e uma alegria estar na companhia de vocês, e em especial ao lado da doutora Larissa, que é uma professora que eu admiro muito na graduação. Então, vamos começar. O nosso tema de hoje é o futuro do direito das sucessões, um campo que está em constante evolução, tanto no Brasil quanto na Espanha. Aqui no Brasil, uma comissão de juristas está propondo alterações significativas em nosso Código Civil, e duas delas chamam muita atenção. A primeira, a qual vamos tratar no bloco inicial, é uma possível exclusão do cônjuge do rol de herdeiros necessários, e a segunda, que será tratada no bloco seguinte, seria a urgente necessidade de regular a herança digital. Nosso objetivo é entender como a Espanha, com seu sistema jurídico de longa data, lida com essas questões. No Brasil, atualmente, o cônjuge sobrevivente é considerado um herdeiro necessário, junto com os filhos e os pais do falecido. Isso significa que ele tem direito a uma parte legítima da herança, da qual não pode ser privado. A proposta de reforma visa, portanto, retirar o cônjuge dessa categoria, garantindo ao autor da herança mais liberdade para dispor de seus bens por testamento. Assim, minha primeira pergunta aos professores, dadas suas afinidades com a área, seria: qual é o papel do cônjuge sobrevivente no direito sucessório espanhol? Ele é considerado herdeiro necessário da mesma forma que no Brasil? Se querem que traduz? No es necesario. No es necesario, sí. Te hemos entendido muy bien. Perfecto. Bueno, quiero comenzar agradeciendo, mostrando mi
que es un placer poder estar aquí en Franca y conocer vuestra ciudad, vuestra universidad, y agradecer que la invitación al Congreso, tanto al profesor Yuri como a Larisa y a todos por bueno, pues hacernos partícipe de esta experiencia. En cuanto a la temática, pues la regulación yo creo que es sustancialmente la misma. Es verdad que hay un fuerte debate en España sobre el tema de la legítima, sobre si debe subsistir. Lo que allí llamamos la legítima es los derechos de ciertos herederos. Aquí lo llamáis herederos, ¿cómo es? Sí, herederos. Herederos, sí. Allí lo llamamos, el Código Civil los llama herederos forzosos a los legitimarios. Aquí es herederos necesarios. Necesarios, O sea, bueno, yo herederos forzosos, pero que en realidad no son herederos, son legitimarios. Es una categoría distinta, reciben la legítima, un derecho por ley. Lo que está en discusión allí sobre todo es el papel de los hijos, no tanto del cónyuge. En cuanto al cónyuge, no hay discusión sobre que deba tener, si sigue subsistiendo la legítima o los herederos necesarios, que deba tener una posición. Otra cosa es cuál, porque incluso se plantea que debía tener una posición mejor. Ahora, en este momento, los herederos forzosos o necesarios aquí son primero los hijos, si no hay hijos, hijos y descendientes, si no los ascendientes, y si no, el cónyuge en todo caso es legitimario, pero en usufructo. Y bueno, el debate es sí, porque eso va unido a la cuestión de los herederos intestados por ley cuando no hay testamento. ¿A dónde debe ir la herencia? Y también dice la ley, el Código Civil, que en primer lugar los descendientes y no ascendientes, y en tercer lugar el cónyuge. Y el debate que hay es, ¿no tendría que ir el cónyuge antes que los ascendientes? Está claro que primero, se supone que la ley lo que refleja es, en ese caso sobre todo, cuál habría sido la voluntad hipotética del testador, si hubiera, cuando hablamos de herencia intestada, cuando no hay testamento, cuál habría sido la voluntad del testador. Y se supone que la ley refleja cuáles son los afectos normalmente de un testador medio, de un testador normal. Y entonces, bueno, el Código Civil nuestro sigue reflejando la idea de que el afecto primero desciende, después asciende y después va a otros, a colaterales del cónyuge. Pero se plantea también, el cónyuge debería ir antes que los ascendientes. Y de hecho, la regulación en Cataluña, que ya se modificó la ley hace bastantes años, en el Código Civil. ¿En 2008? Sí, pero antes ya sabía, el Código Civil hereda en segundo lugar. Primero los descendientes, si no hay el cónyuge, y si no los ascendientes. Eso en la sucesión intestada. Pero en la legítima no hay problema, porque en Cataluña el cónyuge tiene derecho al usufructo universal, tiene derecho al usufructo de toda la herencia. Es decir, que siempre se le ha dado una protección muy grande. Sí. Y la idea es que se mantenga o incluso que aumente. Por eso, porque cambia un poco la idea. Hay aspectos en nuestro Código Civil que es en aspectos muy romano, pero tiene cosas muy germánicas de que la herencia debe ir a los familiares de sangre, la idea germánica de que los herederos son los que te da Dios y no los puedes decidir, ¿no? Y Dios te da hijos y padres, y luego los cónyuges, pues ahí aparecen. Y eso dice, debe cambiar, claro, pero por eso no está en discusión el papel, que debe tener un papel. Y digo, bueno, luego puede haber problemas, ¿no? Y está en discusión, bueno. Y bueno, podemos ahora afinar un poco más. Si quieres decir algo. No, has dado una respuesta muy exhaustiva, José Antonio. Bueno. Es interesante porque en Brasil, nuestro antiguo Código Civil sí. No traía el cónyuge
como un heredero forzoso. Pero en 2002, nuestro actual Código Civil, sí, él también tiene una posición muy privilegiada, ¿sí? en nuestra sucesión. Y ahora, en este proyecto de nuevo Código Civil, la discusión es exclusión del cónyuge de los herederos forzosos. Volver a lo que era muchos años atrás. ¿Sí? Sí. Entonces ahora la discusión es esta. Siempre el cónyuge en los últimos años ha tenido una posición muy privilegiada, a veces más que muchos descendientes. Y ahora creo que un poquito con la discusión de las formas familiares, de constitución familiares, hay una discusión para cambiar esta situación. Entonces es para excluir el cónyuge de los herederos forzosos. Entonces, una persona que quiera excluir totalmente su cónyuge de la herencia puede hacerlo por lo testamento. Sí. Pero, no sé, suena un poco contradictorio, porque allí en España es verdad que antes tenía una posición mucho más privilegiada, tanto que mientras había matrimonio, aunque hubiera habido separación, y sobre todo porque el divorcio allí llegó bastante tarde, no se admitió hasta el año 81, pero bueno, pero incluso cuando ya había divorcio, si no se habían divorciado, que había muchas parejas que no se divorciaban, pero había una separación de hecho, o incluso judicial, el código, la ley, seguía reconociendo derechos al cónyuge, le seguía siendo viudo aunque estuvieran separados. Eso ya desde hace algunos años, del 2005, o por ahí, Sí, cuando la se reforma en el 2005. Sí, ya desapareció, primero en la herencia de intestada y luego en la legítima, pero seguía teniendo derechos el cónyuge, seguía siendo cónyuge, Sí, seguía habiendo vínculo matrimonial. Hoy ya se entiende, ya se ha regulado que no, y eso sí que daba problemas. Y se ha equiparado a las, bueno, no se ha equiparado legalmente, pero a veces en algunos ordenamientos, no legalmente a nivel de toda España, la posición de las parejas de hecho, las uniones extramatrimoniales no casadas, que cuando se puede demostrar hay algunas leyes que le reconoce una posición similar a la del cónyuge en la legítima, pero no siempre, no siempre. Por eso ha tenido una posición privilegiada, ya no tanto, pero no se discute que deba tener, que mientras exista legítima debe tener papel, porque se supone que es la pareja y hay ese vínculo, y por tanto también debe corresponder una parte. Y la práctica notarial a la hora de hacer testamento, que como decías, Sí. en España es muy habitual que se haga testamento y que los matrimonios hagan testamento conjuntamente, no mancomunado, porque nuestra regulación no permite aquí tampoco. el testamento mancomunado, Sí. pero que sí van a hacer testamento juntos, cada uno hace su testamento. Y hay una práctica, una cláusula habitual que los notarios suelen recomendar e incluir, y es el todo para ti, el usufructo universal, que en Cataluña decía que es por ley, en el Código Civil español no, pero se ha convertido en práctica habitual que los cónyuges cuando hacen testamento establezcan, bueno, te dejo el usufructo universal de toda mi herencia. Y claro, que luego, ¿para qué? ¿Cuál es la idea? Porque se supone que esos cónyuges, que pueden ser padres de unos hijos, pero quieren que cuando fallece uno, la situación patrimonial cuando muere sea la misma que tiene, y por eso siga disfrutando todos los bienes. Y ya cuando fallezca, entonces ya ese usufructo desaparece y ya van el pleno, ya no la nuda propiedad, sino el pleno disfrute a los hijos, que suelen ser los o otros herederos, que sean los destinatarios finales. Pero eso no está en discusión. Lo que está en discusión sí es qué hace la legítima y sobre todo los hijos, porque lo que más problemas es
¿Son los hijos? Sí, porque el cónyuge, pues se supone que si sigues casado con él y no hay separación es porque hay todo bien. Pero el problema son los hijos, que hay muchas situaciones de falta de relación, por no decir de abandono y maltrato, y entonces se está utilizando la figura de la desheredación, pero como una manera de excluir de la herencia y de la legítima de ese papel de heredero necesario. Pero la legítima son causas muy estrictas, y entonces lo que los tribunales han flexibilizado, y ahora interpreta el Tribunal Supremo desde hace 10 años que también cabe el maltrato psicológico de los padres para poder desheredar a un hijo. Y está ahora en discusión, que todavía han dicho los tribunales, si la simple falta de relación, un hijo o una hija con el que no has tenido relación, que es muy habitual, sobre todo en los casos de divorcio. Se divorcian los padres, los niños tienen 14 años, 15, 20, y se quedan con uno, toman partido por uno de los miembros de la pareja y con el otro ya se rompe la relación y no vuelven a tener. ¿Tienen derecho a la legítima? Por ahora los tribunales están diciendo, el Tribunal Supremo, que la mera falta de relación, salvo que fuera imputable exclusivamente a ese hijo y cause de alguna manera ese maltrato psicológico, podría ser causa de desheredación, pero si no, no. Pero hay un cierto clamor por defender que si no hay relación, no tendría que haber. Sí. No tendría que haber. Sí, aquí tenemos la figura de la disertación también, pero es muy difícil de aplicación. Y la ausencia de vínculo, de convivencia, no es suficiente para afastar la legítima de los hijos. Aquí creo que la protección es muy grande que tenéis en España para el cónyuge, tenemos para los hijos. Aquí es muy difícil discutir la cuestión de los hijos en la herencia. Quer falar pouquinho, explicar para ele a questão do cônjuge? Porque essa ideia veio sobre retirar o cônjuge como herdeiro necessário na questão da liberdade que o indivíduo tem, né, em relação ao que fazer com o seu patrimônio. E como a doutora Larissa disse para a gente, a questão da deserdação aqui no Brasil, porque a nossa proteção é muito forte em relação aos filhos, são casos muito extremos. Então, caso em que o filho matou o pai, geralmente são essas situações. Mas acho que é isso. Quería hacer un esclarecimiento que el proyecto en la herencia que no hay testamento, ab intestato, ¿sí? Se queda con el cónyuge junto con los descendientes en la primera orden de sucesión hereditaria. Pero si el cónyuge fallecido quisiera excluir por intermedio del testamento, ahí sí se podría hacer. Sí, pero el cónyuge en este proyecto se queda junto con los hijos, con los descendientes, pero con la posibilidad del fallecido hacer la exclusión por medio del testamento. Sí. Y es una cuestión muy principiológica, porque es el principio de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Entonces aquí tenemos una discusión muy grande. El profesor José Antonio fue mi director de tesis y pudo verificar en mi tesis que yo trabajé un poquito con esto. Entonces es una cuestión aquí muy debatida. ¿Sí? Sí, Larissa hizo una magnífica tesis porque planteó un estudio muy profundo, porque
analizó raíces también constitucionales y filosóficas de estos derechos y de su mantenimiento y la evolución. Hizo propuestas y entonces, bueno, es verdad que en los debates están planteados, pero bueno, también allí hay un proyecto, la Comisión General de Codificación ordenó un proyecto sobre, y bueno, los que en esa comisión está elaborando 2 propuestas, una con libertad total de testar, propone hacer desaparecer la legítima, que muchos de los juristas y de los miembros de esa comisión dicen que sería lo ideal, pero saben que eso es muy complicado y proponen una alternativa para planteársela al Poder Legislativo, que es, bueno, una legítima reducida. Pero porque allí la legítima de los hijos sigue siendo amplia, 2/3 partes de la herencia. Entonces, es más que Brasil. Claro. Aquí es por la mitad. Claro, allí el cónyuge, en todo caso, por ley, solo es 1/3 en usufructo. Entonces, bueno, no tiene un papel muy relevante, pero la de los hijos sí. O una legítima más flexible. Claro. Me gusta esta idea. Sí. Allí yo defendí que he hecho trabajo sobre la desheredación, que era una vía intermedia también, decir, bueno, dar más facultades para que pueda también tener margen y dar relevancia a ciertas situaciones. Sí, perfecto. Que no es lo habitual. Si se supone que, como el caso que planteas en los cónyuges, se supone que hay buena relación, si no se habrían divorciado. Pero es verdad que puede haber situaciones donde, bueno, no me he divorciado, pero no quiero tampoco dejar mi patrimonio. Exactamente, tampoco quiero, no era para tanto. Pero bueno, allí no se ve tanto problema, sino con los hijos, porque se supone que la mayor parte de las situaciones donde hay matrimonio, cuando alguno de los 2 miembros de la pareja enferma, pues le va a cuidar el otro. Y es el problema cuando ya uno se ha quedado solo o no había o uno que no había tenido pareja. ¿Qué pasa con los hijos que con el que no tienes relación y no te cuidan adecuadamente? Y eso se ha manifestado mucho con la pandemia. Los notarios dicen que han notado y ha habido muchísimas desheredaciones y muchas consultas porque se vieron muy abandonados, que yo me parece que en cierto modo había situaciones justificadas porque había mucho miedo, pero había esos hijos que tenían hijos y había mucho miedo a contagiar o a tener relación con los padres para contagiar pero hubo situaciones también de que el miedo les paralizó y también, bueno, ha habido muchos y se han aumentado esas desheredaciones que no son y que están llegando ahora a los tribunales, ¿no? A ver si y ahí se ha manifestado, ¿no? El abandono de las personas mayores es muy evidente. Sí. Podemos passar para o próximo bloco? Então, após esse excelente debate, nós vamos mergulhar em um tema que não estava nos códigos antigos, mas que hoje domina as nossas vidas, o patrimônio digital. No Brasil, ainda não temos uma legislação clara sobre o que acontece com perfis em redes sociais, com criptomoedas, milhas aéreas, e-mails, arquivos em nuvem, após a morte. E isso cria um vácuo jurídico. Eu gostaria de perguntar aos professores: a Espanha já possui uma legislação específica para herança digital? Como o ordenamento jurídico espanhol trata o espólio virtual? Nós sabemos que a Lei Orgânica de Proteção de Dados e Garantia de Direitos Digitais trata do testamento digital na Espanha, mas gostaria de saber se a lei espanhola resolve o conflito entre a privacidade e a memória do falecido, assim como o direito dos herdeiros de acessar suas contas digitais. Por exemplo, quem pode decidir se o perfil de uma rede social deve ser apagado, transformado em memorial, ou se as fotos privadas podem ser acessadas pela família, já que há uma distinção entre bens de valor patrimonial e bens de valor pessoal, afetivo, sentimental. A título de curiosidade para os professores,
Em agosto desse ano, uma ministra, a ministra Nancy Andrighi, do nosso STF, é uma Corte Suprema aqui no Brasil. Oi? STJ, desculpa. Votou em um caso que o contexto é um acidente aéreo em que faleceu, em março de 2016, um empresário, ex-presidente da Vale, o Roger Agnelli, e sua esposa, Andréia, assim como os filhos, João e Carolina, a nora, o genro e o piloto. Com a comoriência, que é a morte simultânea dos integrantes da família, uma das mães, que assumiu a inventariância, requereu autorização judicial para verificar o conteúdo do computador da filha, a fim de identificar eventuais bens de valor econômico ou afetivo que pudesse integrar ao patrimônio. E o pedido visava tanto ativos com valor econômico, como obras literárias, direitos autorais e arquivos valiosos, como bens de valor afetivo, então fotografias e registros pessoais da falecida. A ministra destacou que a situação é uma matéria novíssima no direito brasileiro, sem precedentes ou doutrina consolidada sobre o procedimento. Ela observou que, quando a pessoa falecida não deixa a senha de acesso, que é a única forma de abrir, o computador é por autorização judicial, e nesse caso, a inventariante pediu que o juiz oficiasse a plataforma que abrisse o conteúdo e informasse o que havia no computador. A ministra ponderou que a abertura irrestrita poderia expor bens intransmissíveis, como informações íntimas protegidas pelo direito de personalidade do falecido ou de terceiro. Aí, uma parte do voto, a ministra fala: vamos imaginar que fosse aberto esse computador e se deparasse a família com ela revelando um relacionamento afetivo que nunca ninguém soube. Esse é um direito à intimidade que não pode ser objeto de divulgação. Para a ministra, a ausência da regulação, de regulação específica, exige criar, a partir das regras do nosso Código de Processo Civil, uma analogia, então, procedimento judicial seguro. Ela propôs, então, a instauração de um incidente processual de identificação de bens digitais, com a nomeação de um inventariante digital, que seria um profissional capacitado a acessar o computador, manter o sigilo e elaborar um rol do conteúdo encontrado. Então, não se trata de pedir para a plataforma, oficiar a plataforma, porque essa abertura indiscriminada pode até configurar crime se expuser fatos ofensivos à personalidade. Então, pode-se dizer, portanto, que a herança digital é uma situação que vai além do papel dos provedores e das plataformas digitais. Então, aí é o questionamento, se na Espanha vocês já trabalham com essas situações, porque aqui no Brasil é muito novo essa situação, igual expôs a ministra. Nós não temos doutrina, não temos precedentes, é realmente muito novo lidar com essas situações e por conta até do processo legislativo espanhol ser um pouco mais antigo que o nosso, se vocês já se depararam com essas situações e se é novo para vocês também ter que lidar com isso. Bueno, para nosotros también es algo nuevo porque nuestra sucesión sigue rigiéndose por las reglas del Código Civil de 1889. No tenemos ninguna previsión que trate esta herencia digital. Sí que es verdad que, por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que ya nos habéis anunciado, tiene algunos preceptos, pero muy específicos sobre sobre el tratamiento de estos datos de las personas fallecidas. Por ejemplo, lo que nos decías, Fernanda, que no quiero cambiarte el nombre, lo que nos decías sobre el acceso a los datos, a las cuentas, emails y demás. En estos casos, lo que nos dice la ley es que los familiares, los herederos, dependiendo si estamos en una sucesión intestada, si estamos en una sucesión testada, son los que pueden solicitar a esos proveedores de datos el acceso a los mismos.
Pero claro, es que ahí estamos ya en una concurrencia de personas que podrían estar legitimadas para acceder a esas cuentas. Y los proveedores de estos servicios no están obligados a investigar por su cuenta quién es la persona autorizada para acceder a esa cuenta. Y claro, también nos encontramos con el problema de que está entrando en colisión el derecho a la intimidad, un derecho fundamental en España, con el derecho sucesorio. ¿Cuál prevalece ante este caso? Yo la verdad no puedo daros una respuesta porque ahora mismo creo que aún no tenemos estos casos en los tribunales. Sí. Entonces, ¿qué prevalece? ¿El derecho fundamental? Sí, pero es verdad, el caso que plantea Fernanda pues es interesante porque pone en evidencia ese conflicto con la intimidad también. Y allí lo que tenemos es la ley que regula el derecho fundamental al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Y entonces ahí también cómo se ha considerado que también, en principio, esos derechos se supone que se extinguen con la muerte de la persona, pero no totalmente. Se ha considerado que también debe haber una protección post-mortem, de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay aspectos económicos si ha sido autor, ha realizado obras que tienen un contenido patrimonial que repercute en los herederos. También está regulado en la ley de los derechos de autor, de propiedad intelectual. Pero luego también hay el otro aspecto, el aspecto más personal de esos derechos, tanto al honor como porque puede haber lesiones, o a la intimidad, que puede haber lesiones que repercuten negativamente ya no en esa persona que ha fallecido, pero sí a sus familiares, que pueden sufrir un daño moral si se vierten expresiones ofensivas de esa persona, o que si salen cosas de su intimidad que no debían salir, ¿no? Y también se debe proteger frente a los propios herederos que quieran acceder. A lo mejor hay que proteger ese patrimonio inmaterial o moral y esa intimidad de los propios herederos o familiares en algunos casos. Entonces ahí sí que hay una situación. Y porque pueden querer a lo mejor, bueno, pues explotar económicamente y puede haber algún derecho o no a ello. Aquí luchamos mucho para que las personas empiecen a hacer testamentos, Sí. a planear su sucesión, porque como el profesor dijo, es una situación de una sucesión sin testamento, sin ninguna manifestación de la voluntad, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedamos? Y creo también que el problema central es cuando algunos de los bienes patrimoniales, vamos a ver, una cuenta de red social que se monetiza porque la persona es un influencer digital, ¿sí? Pero también la misma cuenta tiene sus cuestiones personales. Se muere. Los herederos quieren, los sucesores quieren acceder. ¿Cómo hacemos? ¿La justicia debe conceder el acceso o no? Sim. Eu penso... Também não tenho uma resposta. Eu penso que a ministra foi muito feliz na forma como ela solucionou, porque ela indicou uma pessoa que seria responsável por analisar o conteúdo do computador da menina, porque, veja, tem um lado afetivo da mãe, que quer ter as fotos com a filha, quer ter memórias e lembranças que estão guardadas naquele computador. Então, é uma situação complicada, mas eu penso que ela foi bem feliz, porque ela nomeou um inventariante digital, um terceiro, à parte, que não tinha a ver com a situação, e ficou a cargo dele decidir o que seria mostrado para a mãe ou não. Eu acho que foi uma alternativa que ela encontrou. O problema é se isso começar a acontecer repetidas e inúmeras vezes, talvez o judiciário não dê conta de fazer isso com todos os casos que cheguem.
Sí. Es interesante porque Sí. también una persona solo no va a perder la intimidad. Yo Claro. pienso que sí. Pero eso, que estamos creamos nuevos problemas que van a acabar en los Sí. tribunales, en los juzgados, y claro, y se supone, porque la otra solución es eso, lo que las leyes allí suelen decir, bueno, hay que respetar la voluntad, Sí. que haga testamento y demás, y si no, pues claro, habrá que regular y dar una alternativa, alguna Medio solución, para que término, sí. no acabar resolviéndolo sempre ante os tribunais com litígios. Uma dúvida, porque apesar de ter essa cultura de se fazer testamento na Espanha, quando se trata a criptomoedas e ativos digitais, então seria essa herança realmente digital, mas de cunho patrimonial e não afetivo. A Espanha já regula isso ou não? Entra para a sucessão? Entra dentro claro, de claro. la sucesión que tenemos actualmente regulada, Claro. porque es un bien patrimonial. La Sim, sucesión mas entra normal comprende... como se fuera qualquer Sim, sim. E o Claro. acesso para conseguir? Porque geralmente essas criptomoedas elas são protegidas com senha e aí é o falecido que deixa em vida o acesso a esse patrimônio? Claro, ahí puede estar el problema. En principio, la ley es clara. La herencia comprende todos los bienes y derechos de esa persona. Los criptoactivos, como se llaman ahora legalmente, son un derecho, un elemento patrimonial, derecho, un crédito, como queramos llamarlo. Forma parte de la herencia, claro. El problema es que están protegidos con unas contraseñas y si solo lo sabe el que a veces no deja Claro. la contraseña, Claro. ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cómo se podría regular? Porque de hecho ya el problema es que está habiendo cuando hay, bueno, fraudes o estafas, Sí. que esas contraseñas o un ataque de alguien que consigue acceder a tu información y roba ese material, ¿no? O esos activos. Pero ahí puede haber. Isso sim. Podemos encerrar. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer a professora Jéssica, ao professor José Antônio, pelas contribuições aqui nessa conversa. Agradecer também todos os ouvintes que nos acompanham e a gente espera que essa discussão tenha esclarecido algumas situações para você. E fica o convite também para seguir o nosso podcast, as redes sociais, isso, nas plataformas e para todos os alunos acompanharem as programações, porque o congresso está bem legal, está cheio de atividade. É isso, obrigada, professora Larissa. Obrigada, também. Maria Fernanda, professor José Antônio, professora Jéssica, muchísimas gracias por su participación en este podcast. Esperamos que fuera una buena oportunidad de charlarmos un poquito sobre las diferencias legales de los dos países. Muchas gracias una vez más. Muy obrigado. Ha sido Muchas un placer gracias. y hemos pasado un tiempo muy agradable. Gracias. Espero que sea.